Bueno, gente, vamos a ver eh, el tema de macromagnitudes, que es el primer tema de macroeconomía, porque lo que vimos antes en macroeconomía en realidad corresponde a microeconomía, era un tema que tendrían que haber visto en cuarto y que no pudimos ver, el tema de costos. Eso corresponde a microeconomía y lo tendrían que haber visto en cuarto, pero bueno, como no lo pudimos ver en cuarto, yo se los di ahora, antes de empezar con el espacio curricular macroeconomía, que corresponde a quinto. En realidad es economía 2, pero bueno, se da macroeconomía. ¿Todos me escuchan bien? Sí, profe. Bien. La diferencia entre microeconomía y macroeconomía es el objeto de estudio. La microeconomía estudia las unidades económicas, como por ejemplo las familias, las empresas y el Estado. Y la macroeconomía estudia a la economía en su conjunto. ¿Cuáles son los objetivos básicos de la macroeconomía? Bueno, la macroeconomía se va a encargar de estudiar el crecimiento de un sistema económico, puede ser un país o un conjunto de países, puede ser una provincia, por ejemplo. Se va a ocupar también de estudiar el empleo, más precisamente el nivel de desempleo del sistema económico, que como les decía puede ser un país, un conjunto de países. La estabilidad de los precios, o sea, la inflación. También se va a dedicar a analizar el equilibrio presupuestario, es decir, ustedes saben que el Estado nacional, provincial o municipal, eh, antes de comenzar el periodo, vamos a suponer el año 2021, hace un presupuesto, ¿sí? Y ese presupuesto incluye los supuestos ingresos que va a obtener y cuáles van a ser los gastos en los que va a incurrir. Bueno, la macroeconomía se va a encargar de analizar, de estudiar este presupuesto con respecto a los ingresos y los gastos que realmente ocurran. O sea, va a tratar mediante el estudio, mediante el análisis, de poder deducir cómo se puede hacer para equilibrar este presupuesto. También se va a ocupar del equilibrio exterior. ¿Qué quiere decir esto? Se va a ocupar de analizar, de estudiar las importaciones y las exportaciones. Ustedes saben que si nosotros importamos muchos productos y exportamos pocos, vamos a tener un problema con la balanza de pagos. ¿Por qué? Porque está saliendo mucho dinero del país y está entrando poco, ¿no es cierto? Sí, ¿Sí? Bueno, de esto también se va a ocupar la macroeconomía. Y también se va a ocupar de estudiar cómo se puede hacer para que se estabilice el tipo de cambio. Es decir, que para que no fluctúe tanto el peso argentino, por ejemplo, en nuestro caso, en nuestro país. De eso se va a encargar la macroeconomía. Digamos que esos son los objetivos básicos de la macroeconomía, perdón. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Todos me escuchan? Sí, profe. Bien. Bueno, la macroeconomía utiliza para estudiar, para analizar todos esos temas que les comentaba antes, algunos indicadores, ¿sí? No son todos estos que están acá, que ustedes están viendo, pero son los más importantes. Por ejemplo, va a utilizar el Producto Bruto Interno, va a utilizar el índice de precios al consumidor, el IPC, lo deben haber escuchado nombrar. El INDEC es el que se encarga de relevar los datos con respecto al IPC, y al IPIM también, que es el índice de precios internos al por mayor. Digamos que la diferencia entre el índice de precios al por mayor y el índice de precios al consumidor
final es que uno está orientado hacia las empresas y el otro hacia el consumidor, hacia la persona que consume. Y otro de los indicadores son que normalmente utiliza la macroeconomía son los niveles de desempleo, de ocupación y demás. Bueno, con respecto a lo que tenían que hacer en el trabajo práctico. Como primera medida les tengo que decir que vamos a analizar cada uno de los indicadores, pero en una primera instancia nos vamos a concentrar en el Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno es el valor monetario de todos los bienes y servicios finales, por supuesto, que se consumen, que se producen en el país, en un periodo de tiempo determinado, que es generalmente un año. El valor monetario, fíjense, o sea que nosotros vamos a representar todos los bienes y servicios finales a través de un valor, a través de los pesos, y van a ser todos los bienes y servicios finales producidos. ¿Qué quiere decir esto? Que si se produce algún bien intermedio, no lo vamos a tener en cuenta. Las empresas algunas veces, las empresas productoras, utilizan bienes que no son finales, sino que son intermedios, ¿sí? Para producir sus propios productos. Por ejemplo, si estamos hablando de una fábrica que hace muebles, probablemente utilice tornillos, cola para pegar la madera. Todos esos productos para esa empresa son productos intermedios, insumos que va a utilizar en su propia producción. Bueno, ese tipo de bienes no se tienen en cuenta. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien. Sí. Bueno. Ustedes se acuerdan que tenían que leer y resumir, sacar las ideas principales de un texto, un apunte que yo les había dado, que decía unidad 10, macroeconomía, las macromagnitudes. ¿Se acuerdan? Una fotocopia que tuvieron que sacar. Bueno, en esa fotocopia ustedes van a ver qué es la macroeconomía, cuáles son los objetivos básicos, qué es el Producto Bruto Interno, y después empieza a explicar toda una cuestión que parece inentendible en el apunte. Nos muestra un gráfico que es este que ustedes están viendo acá, y bueno, trata de explicar cómo se calcula el Producto Bruto Interno. Parece súper complejo, pero en realidad es re fácil. Ese apunte nos muestra el flujo circular de la renta de forma simplificada, o sea, están las empresas, las familias, pero no está el Estado, no se incluye, porque simplifican la cuestión. Y nos dice que las familias son las que compran y consumen bienes y servicios y son las propietarias, a su vez, de los factores de producción, ¿sí? Entonces, las familias le van a comprar a las empresas los productos y servicios que necesitan para vivir, ¿sí? O sea que van a consumir productos. Y a su vez, las familias también le van a proveer a las empresas los factores de producción. Por ejemplo, el trabajo, la tierra y el capital. ¿Hasta ahí vamos? ¿Me siguen? Si ustedes se fijan, la línea roja en el gráfico muestra cómo circulan los bienes y servicios, ¿sí? Las empresas le brindan a las familias los bienes y servicios y la flecha verde muestra cómo las familias le pagan a las empresas por esos bienes y servicios. Y en la parte de abajo muestra cómo las familias le prestan a las empresas su trabajo, su capital, la tierra, y a cambio de eso las empresas le reditúan con un ingreso, que en el caso del trabajo van a ser los salarios, ¿sí? Los sueldos, en el caso de la tierra van a ser las rentas y en el caso del capital van a ser los beneficios. Ustedes acuérdense que las empresas no tienen absolutamente nada, todo pertenece a las familias. ¿Sí? Las familias son las que tienen los factores de producción, siempre. Las familias son las que tienen los factores de producción y
se los brindan a la empresa para que la empresa produzca, ¿no es cierto? Pero a cambio de eso las empresas tienen que retribuir a las familias de alguna manera. Si las familias le brindan el trabajo a las empresas van a tener que pagar un sueldo. Si las familias le brindan tierra a la empresa va a tener que pagar una renta por el alquiler de esa tierra. Y si las familias le brindan capital a la empresa va a tener que devolver ese capital que le han prestado a través de beneficios. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Sí. Bueno, esto es lo que dice el apunte. Ahora bien, ahora vamos a la parte que se torna inentendible del apunte. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con el Producto Bruto Interno, que es lo que nosotros queremos analizar? Bueno, el Producto Bruto Interno se va a calcular de diferentes formas, específicamente de dos formas. A precios de mercado, el Producto Bruto Interno a precios de mercado, y al costo de los factores, el Producto Bruto Interno al costo de los factores. Estas son las dos formas de calcular el Producto Bruto Interno. Pero existen tres métodos. Si nosotros queremos calcular el Producto Bruto Interno al costo de mercado, vamos a utilizar el método del gasto. Método del gasto. Y si nosotros queremos calcular el Producto Bruto Interno al costo de los factores, podemos utilizar el método del valor agregado y el método del ingreso. ¿Cómo se relaciona esto con el flujo circular? Bueno, para calcular el Producto Bruto Interno a precios de mercado, nosotros vamos a tener que tener en cuenta, para calcularlo mediante el método del gasto precisamente, vamos a tener que tener en cuenta el consumo de las familias, las inversiones que realiza la empresa, el gasto del Estado y las exportaciones netas. En cambio, si nosotros queremos calcular el Producto Bruto Interno al costo de los factores mediante el método del ingreso, por ejemplo, solamente vamos a tener que tener en cuenta los salarios, las rentas, los beneficios que pagan las empresas a las familias por los factores de producción que utilizan de ellas. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí, profe. Y el tercer método, que es el método del valor agregado, ya no tiene que ver con el flujo circular de la renta, sino que se van a tomar los valores agregados de cada una, de cada producto en las diferentes instancias de producción. El ejemplo del trigo, ¿lo escucharon? ¿Lo alcanzaron a escuchar o se cortó la luz? No la escucho. Bueno, vamos a suponer que una persona se encarga de sembrar y cosechar trigo, hay otra persona que tiene un molino que se encarga de moler ese trigo, y hay una tercera persona que se encarga de comprar la harina, ¿sí? La persona que cosecha y siembra el trigo, vamos a suponer que le vende el trigo al molinero por 1.000 pesos. El molinero muele el trigo para hacer la harina y le vende la harina a la persona que la necesita por 1.500 pesos. La diferencia entre los 1.500 pesos y los 1.000 pesos, o sea, los 500 pesos, es el valor agregado. Entonces, la suma de todos los valores agregados de todos los bienes y servicios es lo que se utiliza para analizar el Producto Bruto Interno, o sea, para calcularlo a través del método del valor agregado. ¿Hasta ahí vamos? ¿Me siguen? Sí, señora. Bueno, entonces, ahora sí vamos a ir al trabajo práctico, a lo que tenían que hacer. Bueno, por supuesto tenían que leer y copiar en la carpeta, que es básicamente lo mismo que estuvimos hablando hasta recién. Habla el apunte sobre qué es la macroeconomía, hace una explicación, nos dice cuáles son los objetivos, o sea, cuando habla de cuestiones prioritarias en la macroeconomía estamos hablando de los objetivos, que son varios, cuáles son los indicadores que se utilizan para poder estudiar todos estos objetivos. Y bueno, después nos da la definición de Producto Bruto Interno, que ya la vimos.
nos explica cómo calcular el Producto Bruto Interno, que ya se los expliqué, y ahora vamos a ir a los ejercicios puntualmente. Este ejercicio, la burbuja 2, yo se los había dado en clases, pero bueno, vamos a ver cómo se resuelve. Tenemos que, según lo que dice el enunciado del ejercicio, calcular el Producto Bruto Interno a precio de mercado a través del método del gasto, que es de la única manera en que se puede calcular el PBI a precio de mercado. ¿Cómo hacemos para calcularlo? Bueno, la fórmula para calcular el Producto Bruto Interno a precio de mercado por el método del gasto es esta. El consumo más la inversión, más los gastos, más las exportaciones netas o las exportaciones menos las importaciones, que es lo mismo. Entonces, nosotros tenemos que buscar en el cuadro, en el cuadrito este que está acá, cuál es el consumo. En este caso es 900. La letra C la reemplazamos por 900. A ver si lo puedo hacer acá abajo. Ahí. Entonces, el consumo es 900, más la inversión, tenemos que buscar cuál es la inversión, es 200. El gasto del Estado, que es 150 millones de pesos, en realidad. Y nos queda las exportaciones netas, que bueno, vamos a tener que restarle las importaciones, y es, a ver, 100 menos 17. Bueno, resuelven la ecuación una vez que tienen reemplazado con los valores que corresponden, y estaría el ejercicio, por lo menos el punto A. Eso no presenta inconveniente, ¿no es cierto? Es fácil. Sí, no es difícil. No es muy difícil, es fácil. Bueno, después nos dice que sabiendo que en el año 2019 el PBI a precio de mercado fue de 1.310 millones de pesos, ¿cuál es la variación que ha experimentado el crecimiento económico? Bueno, hay que hacer una fórmula que ustedes no conocen para poder calcular la variación. ¿Alguno lo pudo deducir? No, yo no lo hice todavía. Bueno, la fórmula, a ver si la puedo poner acá, porque me resulta medio complicadito. A ver. Entonces la variación sería que baja, porque se cierran las importaciones y exportaciones, se cierran las fronteras. Claro, pero hay que hacer una fórmula específica, que es la siguiente. A ver si lo puedo hacer acá. El Producto Bruto Interno, vamos a ponerle del año 2020, menos el Producto Bruto Interno del año 2019, todo eso dividido el Producto Bruto Interno del año 2019. Esa es la fórmula que se utiliza para calcular la variación, ¿sí? Entonces, la variación, en este caso, a ver si nosotros tenemos, a ver, esperen que lo voy a sumar. Te da 2087, bro. ¿Cuánto? 2087. 2087, espera que lo voy a chequear por la duda. No, 1.333 da. Millones de pesos, ¿no? Profe, ¿por qué? 200. Primero tenés que resolver lo que está entre paréntesis, 100 menos 17. Y después haces la suma. 900 más 200
más 150 más 100, más, entre paréntesis pones 100 menos 17, cerrás el paréntesis, eso te da 1.333 millones. ¿Los impuestos no se suman? ¿Cómo? ¿Los impuestos no se suman? No, los impuestos no, solamente la inversión es consumo más inversión más gastos más exportaciones netas o exportaciones menos importaciones, que es lo mismo. Ah, listo. Entonces, para poder hacer a ver, voy a ver si puedo copiar. Para poder calcular la variación del PBI del año 2020 con respecto al 2019, lo único que tenemos que hacer es reemplazar en la ecuación. Entonces hacemos, el del 2020 es 1.333 millones y el del año 2019 está dado el dato, es decir, 1.310 millones y lo dividimos por 1.310 millones, así. ¿Sí? Una vez que reemplazamos, tenemos que calcularlo, siempre entre paréntesis, acuérdense, porque si no, no les da. Serían 1.333 menos 1.310, todo eso dividido, 1.310. Y nos da 0,017. Esto lo multiplicamos por 100 porque es un porcentaje y nos va a dar que se incrementó el Producto Bruto Interno a precio de mercado en 1.755. Así. ¿Se entiende esto? ¿O mazo? Profe, el 1.755 sería el porcentaje. Sería el porcentaje, claro. Una vez que uno hace el cálculo, tiene que multiplicar el resultado por 100, porque como es una variación porcentual, lo vamos a poner acá por las dudas. Todo esto se multiplica por 100. ¿Sí? Porque ya les digo, es una variación porcentual y si no lo multiplicamos por 100, no lo vamos a poder, no nos va a dar. Así. ¿Sí? No es complicado, no es tan complicado. De esta misma manera se calcula la variación en el índice de precios al consumidor, en el IPC. Vieron que dicen, muchas veces deben haber escuchado que el IPC es un indicador de la medición de la inflación. Entonces, ¿cómo calculan cuánto hay de inflación? Bueno, con esta fórmula se calcula. Nada más que en vez de utilizar el Producto Bruto Interno, utilizan el IPC o el IPIM, depende. Hubo una época en que el INDEC había dejado de funcionar y no teníamos ese dato y nunca podíamos calcular cuál era el índice de inflación. Ahora está funcionando de nuevo y mediante este método, con esta fórmula, podemos calcular el índice de inflación de un año a otro, de un mes a otro, dependiendo de lo que uno quiera, ¿no? Si quisiéramos calcular el índice de inflación de un mes para otro, acá utilizaríamos, por ejemplo, el IPC del mes de enero, con respecto, o vamos a hacerlo febrero para que sea más fácil, del mes de febrero con respecto al mes de enero, y abajo pondríamos el IPC del mes de enero. ¿Se entiende? Digamos que es una fórmula genérica que no solamente se utiliza para calcular el Producto Bruto Interno, que se puede calcular otras variaciones porcentuales. En realidad todas las variaciones porcentuales, obviamente variando o cambiando las variables que juegan en la ecuación. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me siguen? ¿Todos me entendieron? Si no me entendieron, me dicen y lo explicamos de nuevo. Hola, ¿está? ¿No se cortó la luz de nuevo? No, estaba. ¿Me entendieron? Sí, Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces acuérdense, el Producto Bruto Interno a precio de mercado
por el método del gasto se calcula con esta fórmula que está acá, siempre se calcula de la misma manera, o sea que nosotros vamos a tener que tener en cuenta el consumo, la inversión, el gasto del Estado y las exportaciones netas o las exportaciones menos las importaciones, que es lo mismo. Solamente eso vamos a tener en cuenta. No vamos a tener en cuenta ni impuestos, ni vamos a tener en cuenta salarios, ni vamos a tener en cuenta el ahorro. Solamente esas 5 cuestiones, ¿sí? 5 variables, mejor dicho. Para calcular la variación porcentual vamos a utilizar esta fórmula, siempre se utiliza la misma fórmula y para calcular cualquier tipo de variación porcentual. Para el caso del PBI, si queremos ver cuánto varió el PBI del 2020 con respecto al 2019, bueno, hacemos esta fórmula, reemplazamos con los datos que tenemos, que en este caso uno está dado, el de 2019, y el otro lo calculamos arriba, y eso nos va a dar el porcentaje de variación. Quiere decir, este 1.75 quiere decir que el Producto Bruto Interno creció en un punto 7. Y el último ejercicio, o sea, el último punto de la actividad, nos pregunta cuál sería el valor del Producto Bruto Interno a precios de mercado si de esta economía, si de repente se cerrasen todas las fronteras de exportación, o sea, si no hubiese, el país no tuviera la posibilidad de exportar. ¿Qué pasaría? Bueno, lo tenemos que suprimir de la ecuación inicial, de la ecuación para calcular el Producto Bruto Interno a precio de mercado. Las exportaciones netas no las vamos a tener en cuenta, entonces nos va a quedar PBI a precio de mercado va a ser igual a consumo más la inversión más el gasto y nada más, esas 3 cosas solamente. Reemplazamos, que bueno, ya lo hemos hecho, así que es como que es lo mismo. El consumo era 900, la inversión era de 200 y el gasto era de 150. Se hace la suma y eso nos da 1.250, si no me equivoco. Bueno, y así se resuelve el tercer punto, fácil, re fácil. ¿O no? Y ¿Sí? ¿Les parece complicado? No. La verdad. Nadie contesta. ¿Les parece complicado? pues más o menos. Más o menos. Bueno, pero ¿lo entienden o no? Lo vuelvo a explicar. Es importante que lo puedan entender. Bueno, lo vuelvo a explicar. Entonces, habíamos dicho que hay dos formas de calcular el Producto Bruto Interno. Una de las formas es a precio de mercado y la otra forma al costo de los factores. Cuando queremos calcular el Producto Bruto Interno a precios de mercado, vamos a utilizar el método del gasto. El método del gasto es este que estuvimos viendo recién, este que está acá, ¿sí? Para calcular el Producto Bruto Interno a precio de mercado a través del método del gasto, vamos a utilizar esta fórmula que está acá. Así, bien grande. Vamos a ponerle más grande la letra. Esa fórmula vamos a utilizar. Esta fórmula nos va a servir para calcular el Producto Bruto Interno a precio de mercado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente reemplazar en la fórmula los valores que corresponden a cada una de las variables. El consumo, por ejemplo en el cuadro, está acá, consumo privado, 900 pesos. Así que reemplazamos la C por 900. Reemplazamos la inversión, buscamos dónde está la inversión empresarial, que es esta que está acá, y la reemplazamos por 200, la I por 200. El gasto público, el gasto del Estado, es 150, lo reemplazamos por 150, y
tenemos que calcular las exportaciones netas, que son las exportaciones menos las importaciones. Nos fijamos cuáles son las exportaciones, son 100, está ahí, y las importaciones son 17, ¿sí? Reemplazamos y nos va a quedar de esta manera la ecuación, ¿sí? Resolvemos y nos va a dar como resultado 1.333 millones de pesos. Ese es el PBI a precio de mercado del año 2020. ¿Hasta ahí vamos? Sí, bro. Bueno, una vez que yo tengo calculado el PBI a precio de mercado del año 2020, puedo calcular la variación porcentual del PBI del año 2020 con respecto al año anterior, porque a mí lo que me interesa saber es cuánto creció el Producto Bruto Interno, si es que creció, o a lo mejor decreció. En este caso creció en 1.75, ¿sí? Por ciento. Esto es un valor que es un porcentaje. ¿Cómo hago para hacer este cálculo? Bueno, voy a tener que tener en cuenta el Producto Bruto Interno del año 2020, le voy a restar el Producto Bruto Interno del año 2019, que es un dato que está dado, y todo eso lo voy a dividir por el Producto Bruto Interno del año 2019. Cuando tengo ese resultado lo multiplico por 100 y me va a dar un porcentaje, que en este caso es 1.75%. Quiere decir que el Producto Bruto Interno a precio de mercado del año 2020 con respecto al año 2019 creció en 1.7. Y si yo quiero, la última pregunta, la C, nos dice que ¿cuál sería el valor del PBI si en la economía de repente se cerrasen todas las fronteras a la exportación? O sea, el país ya no puede exportar. ¿Qué va a pasar? Bueno, si quiero calcular el PBI a precio de mercado, voy a tener que suprimir esta parte de acá arriba de la fórmula, porque ya no tenemos exportaciones, así que, por lo tanto, no va a haber exportaciones no vamos a tener exportaciones netas y lo suprimimos de la fórmula. Y solamente tenemos en cuenta el consumo, la inversión y el gasto. Sumamos el consumo, la inversión y el gasto y nos va a dar como resultado 1.250 millones, que va a ser el Producto Bruto Interno a precio de mercado en el caso de que en este país se cerraran las fronteras y ya no se pudiera exportar. Bueno, si tienen alguna duda después me mandan por privado, no hay problema, ahí se los explico, les mando un audio. Bueno, después, ¿qué tenían que hacer? Tenían que responder algunas preguntas, lo pueden hacer con el apunte. Bueno, por ejemplo, acá tienen que completar, por el método del gasto, el PBI es igual a la suma de todos, lo buscan en el apunte y responden. La pregunta número 2 dice, ¿con qué nombre se conoce también al PBI a precio de mercado? Y también lo pueden contestar con el apunte. Se conoce también con el nombre de demanda agregada. La 3 dice, ¿qué es el consumo privado? Lo tienen en el apunte. ¿Qué es la inversión? También lo tienen en el apunte. Es más, acá tienen como un pequeño resumen de lo que es cada cosa. Por ahí yo lo he visto. Acá arriba me parece que está. Por acá. Por ejemplo, dice que el consumo de las familias es C. O sea que el consumo privado, C, es el consumo de las familias. ¿Qué es la inversión? Lo mismo, lo buscan en el apunte que está, el gasto público también. ¿Y qué son las exportaciones netas? Lo buscan en el apunte que está. Pero las exportaciones netas son las exportaciones menos las importaciones. Todo lo que sale del país menos todo lo que entra al país. Bueno, vamos a ver el Producto Bruto Interno al costo de los factores. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el PBI tiene dos formas de calcularse y tres métodos? Las formas son a precio de mercados, como vimos recién, que se utiliza el método del gasto, el único que se utiliza, y al costo de los factores, que se pueden utilizar dos métodos, el método del ingreso y del valor agregado. Ahora vamos a ver cómo se calcula el Producto Bruto Interno al costo de los factores a través del método del valor agregado. Bueno, ¿cómo se calcula? Es muy fácil. Fíjense cómo dice lo que dice el ejemplo este que está acá. Dice que una empresa forestal produce madera en bruto por un valor de 2.000 unidades monetarias.
Esta madera es comprada por un fabricante de muebles, ya no me queda tiempo, así que vamos a ir más rápido. Esta madera es comprada por un fabricante de muebles que los vende posteriormente a un comerciante por 4.000 unidades monetarias. Este último los vende al público por un valor de 5.000 unidades monetarias. Si para valorar la producción de este bien sumáramos el valor de la producción de estas tres empresas, en el cuadro 1, fíjense, la producción forestal 2.000, como dice el enunciado acá arriba, 2.000, el valor de la producción de la fábrica de muebles es 4.000, fíjense que acá nos dice que es 4.000, el valor de la producción del comerciante es 5.000, lo vende eso al público, acá lo dice. Todo esto, si lo sumamos, nos da 11.000 unidades monetarias. Vamos a suponer que la unidad monetaria es el peso, nos da 11.000 pesos. Este dato es erróneo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos superponiendo el valor monetario de las distintas producciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, fíjense en el cuadro 2. Nosotros tenemos que valorar solamente el valor agregado. Por ejemplo, si la empresa forestal produce madera en bruto por un valor de 2.000 unidades y esta madera es comprada por un fabricante de muebles que los vende posteriormente a 4.000 unidades, ¿cuál es el valor agregado entre los 2.000 y los 4.000? Hola. ¿Están? Sí, profe. Bueno, ¿cuál Sí, es? profe. ¿Cuál es el valor agregado? Si la empresa forestal produce madera y el valor de esa madera es de 2.000 pesos y se las vende a un fabricante de muebles en 4.000, ¿cuál es el valor agregado? 2.000. 2.000, ¿sí? 2.000. Le agrega 2.000 pesos porque se encargó de plantar el árbol, de talarlo, de sacarle la corteza, y bueno, eso requiere tiempo y dinero. Así que produce la madera por 2.000 y la vende en 4.000, ¿no es cierto? Entonces, tenemos, por un lado, la empresa forestal tiene un valor agregado de 2.000 porque es la que produce, la primera. Después, cuando le vende a la fábrica de muebles, se produce un valor agregado de 2.000, la diferencia entre 2.000 y 4.000. Y cuando la fábrica de muebles le vende al consumidor final esos muebles, fíjense que se los vende a 5.000 y compra la madera a 4.000. ¿Cuál es el valor agregado? 1.000 pesos. 1.000. Bien, entonces, una vez que tenemos los valores agregados de cada una de las instancias de producción de esta madera, la tenemos que sumar. 2.000 más 2.000 más 1.000 me da 5.000. Ese es el Producto Bruto Interno, el costo de los factores por el método del valor agregado o añadido, que es lo mismo. ¿Se entiende? Es muy fácil. Los valores agregados siempre van a ser la ganancia que le saque cada uno. ¿Cómo? Que los valores agregados van a ser las ganancias que le saque cada uno. Claro, claro, Exactamente, Juanpi. claro, es lo que se le agrega al valor inicial, ¿sí? Es lo que se le va agregando. Bueno, la suma de todos los valores agregados, de todos los valores añadidos, es el Producto Bruto Interno al costo de los factores por el método del valor agregado, ¿sí? Fíjense que justamente coincide la suma de todos los valores agregados con el precio del bien final. Así que ustedes, cuando hacen el ejercicio número 2, que es el que tienen que hacer, van a tener que fijarse cuál es el valor final de los bienes, por ejemplo, 50.000 pesos, y la suma de los valores agregados le tiene que dar 50.000 pesos. Entonces, el PBI al costo de los factores por el método del valor agregado les tiene que dar en el ejercicio 50.000 pesos. Lo hacen y cualquier cosa, si tienen alguna duda, me preguntan, no hay problema. ¿Cuánto te da, Bueno, profe? ¿cómo? ¿Cuánto te da? Y tiene que dar, fíjense cómo es en el caso del ejemplo. Si uno suma todos los valores agregados, me da 5.000. Y el valor
del bien final es 5.000, porque si ustedes leen el enunciado nos dice que este último lo vende al público por un valor de 5.000. Entonces, si el valor del bien final es 5.000 y la suma de los valores agregados de 5.000, quiere decir que me tienen que coincidir. Entonces, el Producto Bruto Interno al costo de los factores por el método del valor agregado tiene que coincidir con el valor de los bienes finales. Ustedes hacen los ejercicios, si tienen alguna duda, me preguntan. Y vamos a explicar, porque ya no me queda tiempo, me quedan 4 minutos, cómo hacemos para calcular el Producto Bruto Interno al costo de los factores, pero por el método del ingreso. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que hay 2 formas de calcular el Producto Bruto Interno, a precios de mercado y al costo de los factores? Y 3 métodos. El método del gasto se utiliza para calcular el Producto Bruto Interno a precio de mercado. Y para calcular el Producto Bruto Interno al costo de los factores utilizamos el método del valor agregado que vimos recién y el método del ingreso. Vamos a ver cómo se utiliza el método del ingreso para calcular el valor, el PBI, al costo de los factores por este método. Bueno, el Producto Bruto Interno al costo de los factores, por el método del ingreso, va a tener en cuenta los salarios, los intereses, los alquileres y los dividendos. Es decir, la renta, los salarios y los beneficios que las empresas le pagan a las familias por su trabajo, su tierra y su capital. Lo único que tienen que hacer es reemplazar la fórmula por las variables que se incluyen. Por ejemplo, los salarios, buscan en el cuadro cuáles son los salarios, van a ser 5.000 millones. Entonces, los salarios van a ser... Sí. ¿Y los dividendos qué son? ¿Los impuestos indirectos? ¿Los dividendos? No te escuché. Sí, los dividendos. Los dividendos son... Los dividendos son los beneficios de las empresas, los beneficios que las empresas le pagan a la familia. Es lo mismo, se suele usar indistintamente. No es lo mismo, pero para macroeconomía es lo mismo. Entonces, salarios van a ser 5.000. Los intereses, fíjense, búsquenlos, dice que son 2.000. Los alquileres son 1.000, que están acá, y los dividendos son los beneficios empresariales por 2.000, y hay que agregar una cosa más, que es un beneficio también, que son las subvenciones. Una vez que yo sumo todo esto, ¿no es cierto?, los salarios, los intereses, los alquileres, los beneficios empresariales y las subvenciones, vamos a estar en condiciones de calcular el Producto Bruto Interno al costo de los factores por el método del ingreso. ¿Sí? Fácil, solamente hay que reemplazar las incógnitas con los datos que ya tenemos.